Edward Angle. Edward Angle fue un dentista estadounidense al que se le considera padre de la ortodoncia moderna. Nació el 1 de junio de 1855 en Herrick, Pensilvania. En 1876 empezó sus estudios en el Instituto de Cirugía Oral de Filadelfia, licenciándose en 1878 y comenzando su práctica profesional en Towanda, donde empieza su interés por la ortodoncia. En 1886 es nombrado profesor de ortodoncia en la Universidad de Minnesota, puesto que rechazaría 6 años más tarde, momento en el que decidió dedicarse en exclusiva a la ortodoncia, siendo el primer ortodoncista exclusivo como hoy en día lo son nuestros doctores. Publicó gran cantidad de artículos, pero el más importante fue en la revista Dental Cosmos, en 1899, el cual trataba de la clasificación que hoy en día seguimos utilizando, de la mala posición de los dientes y de cómo encajan entre sí, maloclusión. En 1900, Angle inaugura en St. Louis la primera escuela relacionada con la ortodoncia y un año más tarde funda la Asociación Americana de Ortodoncistas. Se empieza a hablar de ortodoncia no solo como una técnica para alinear los dientes, sino como un elemento importante que equilibra la salud y el aparato masticatorio. Angle llega incluso a defender el separar la ortodoncia de la odontología para incluirla como una disciplina independiente dentro de la medicina. También realizó numerosas patentes, la más importante la del alicate de Angle, instrumento que hoy en día sigue utilizándose. Falleció el 11 de agosto de 1930 en Santa Mónica, California, a la edad de 75 años. Ortognatodoncia, procedimientos diagnósticos. La ortodoncia tradicional, clásica, ortodoxa ha incorporado grandes adelantos técnicos y mecánicos a lo largo de más de 100 años transcurridos desde que el Dr. Angle publicara su famosa clasificación práctica de las maloclusiones. Sin embargo, pocos autores se han preocupado por anexar a estos conocimientos los principios básicos de la fisiología, con el fin de añadir ventajas en los tratamientos ortodónticos realizados en el mundo. Modificar las modalidades propias de la oclusión orgánica en las etapas diagnósticas tradicionales para lograr diagnósticos acertados y realistas. Para esto, el punto de partida de los tratamientos ortodónticos y ortopédicos se basará en la dinámica muscular, ya que los movimientos mandibulares, el concepto de ortodoncia secular en la ortodoncia orgánica. El diagnóstico puede definirse como el arte de reconocer un procedimiento o identificar cualquier condición que pueda apartarse de lo normal. Diagnóstico directo se puede hacer si los signos y síntomas presentados por el paciente son patognomónicos de una enfermedad, tal como es el caso de las manchas de Koplik en sarampión, que ocupa estudios adicionales. Diagnóstico de presunción es el derivado de los exámenes de las lesiones o el padecimiento antes de los estudios radiográficos e instrumentales. El diagnóstico diferencial consiste en el arte de diferenciar un padecimiento de otro mediante los variados métodos de examen. El diagnóstico postoperatorio es la verificación del diagnóstico preoperatorio o el rechazo del mismo. El diagnóstico final se realiza después de que todos los datos del caso han sido cuidadosamente estudiados y analizados. Está verificada o rechazar el diagnóstico de presunción. Antes de proceder a la reconstrucción oclusal, y la ortodoncia por excelencia consiste en dicha reconstrucción, siempre se debe rehabilitar el sistema anático antes de intentar cualquier reconstrucción. Posiciones diagnósticas. Para poder discriminar una oclusión orgánica de una maloclusión, nos valeremos de las 4 posiciones diagnósticas que determinarán una guía para establecer los criterios de funcionalidad de patología. Corresponde a movimientos mandibulares. El número 1 para el movimiento antero-posterior. El número 2 para el movimiento medio-lateral derecho, el número 3 para el movimiento medio-lateral izquierdo y el número 4 para el movimiento póstero-anterior. La posición 1 es manipulada y corresponde a la relación céntrica póstero-superior. La posición 2 corresponde al movimiento lateral derecho no manipulado.
La posición 3 corresponde a un movimiento lateral izquierdo no manipulado. La posición 4 corresponde a un movimiento protusivo no manipulado. Los movimientos mandibulares nos dan posiciones que a su vez producen funciones. Factores, normas y determinantes de la oclusión orgánica. Existen dos clases de factores, los inalterables fijos y característicos de cada individuo y los modificables por las manos del operador. Los factores inalterables o fijos no pueden modificarse a los deseos del operador salvo en contadas ocasiones. No obstante, deben ir en consonancia con los factores modificables. Si todos los ortodoncistas comprendieran, conocieran y aplicaran estos factores, la diversidad de opiniones se terminaría, pues no es científico ni ético relegarlos o ignorarlos. Al considerar el axioma de la oclusión orgánica, según el cual las superficies articulares guían a los movimientos mandibulares, los músculos los activan y los ligamentos los limitan, se comprende la necesidad de encontrar una relación de referencia anatómica entre la mandíbula y el cráneo. La mandíbula no puede relacionarse fisiológicamente ni anatómicamente con ninguna otra entidad sin tomar en cuenta la relación céntrica. La centricidad mandibular ha sido reconocida desde hace muchos años como un requisito indispensable para iniciar los diagnósticos, siendo esta la posición más posterosuperior y media de la mandíbula. En ella terminarían todos los movimientos mandibulares y se inician todas las funciones. La relación céntrica coincide con la oclusión céntrica, estableciendo un funcionamiento normal, arco de cierre de la relación céntrica. La posición fisiológica de descanso o de reposo se realizará por debajo e intermedia a las posiciones posterosuperior y anterosuperior. En cambio, la posición de la mandíbula desde la relación maestra nos proporciona la posición morfológica real, permitiendo que nos demos cuenta de las discrepancias que la mandíbula ha originado. El diagnóstico tridimensional y la espacial nos dictará el diagnóstico, así como la aparatología que sea más adecuada para devolver y originar posiciones ontocondiliares fisiológicas. Los ortodoncistas se interesan en las formas craneofaciales. Es por ello que deben preocuparse en encontrar la verdadera posición mandibular. Esta posición es determinada directamente montando los modelos a distancias constantes y repetibles del eje intercondilar. Los modelos sostenidos en la mano, las fotografías y las radiografías son datos de posiciones mandibulares anormales obligadas por las prematuridades e interferencias oclusales naturales o por las restauraciones operatorias y o protésicas. Se debe encontrar la posición correcta de la mandíbula por métodos de análisis instrumentales corroborando estos descubrimientos con los obtenidos mediante radiografías y exámenes clínicos. Según el Dr. Harvey Stallard, los órganos dentarios que evitan una correcta posición mandibular se llaman desviadores. En un estudio de su autoría realizando con 500 casos montados en un articulador, encontró que un 65% de maloclusiones, un par de órganos o más, forzaban la mandíbula hacia adelante o hacia un lado, o incluso en ambas posiciones, lateroprotusiones, impidiendo su cierre posterior en céntrica. El cierre oclusal en relación céntrica no es un cierre compulsivo o forzado por el ortodoncista, sino consecuente al tono muscular. El método de Setup o OVT nos marcará un camino inequívoco acerca de cómo iniciar, tratar y finalizar cada caso. La descripción de esta técnica es desarrollado por el Dr. Eduardo Rojas en el capítulo número 4e de la presente obra. Las desviaciones mandibulares pueden ocurrir en las tres clases de angle con modelos sostenidos en la mano. Una dentadura puede clasificarse como clase 1, pero al ser montada adecuadamente puede reclasificarse como oclusión distal verdadera. En un 70% de clase 2, los modelos montados demostraron que la posición morfológica de la mandíbula estaba más atrás que lo que mostraban los modelos no montados.
Al hacer el examen en posición protusiva de las dentaduras tratadas con terapéutica ortodóntica tradicional no orgánicas, se encontraron más comúnmente las siguientes discrepancias. 1. No todos los dientes anteriores superiores tienen contacto incisal. 2. Existen contactos oclusales indeseables principalmente en los segundos molares. 3. Se observa excesiva prominencia vestibular de los primeros premolares superiores y poca en los primeros molares inferiores. 4. Los caninos superiores se ven colocados irregularmente por debajo del borde inferior del labio superior. 5. Los bordes incisales en su cierre protusivo no están paralelos a los bordes labiales abiertos. En las posiciones laterales encontramos las discrepancias son: la punta del canino inferior no concuerda con la cavidad mesial del canino superior. 2. Algunos bordes incisales hacen contacto en esta posición lateral. 3. A veces hacen contacto oclusal los molares y premolares. 4. Los molares del lado de balance pueden hacer interferencias que impidan que funcionen los caninos del lado de trabajo. Las discrepancias en oclusión céntrica, relación céntrica pueden ser: 1. Sobremordida vertical excesiva. 2. Mordida abierta. 3. Anoclusión en los órganos posteriores. 4. Rotaciones en premolares y molares que impiden una intercuspidación adecuada. Si el ortodoncista usa el arco facial y un articulador semiajustable para montar sus modelos de diagnóstico, de tratamiento y finales, la mayoría de las discrepancias citadas desaparecerán o disminuirán considerablemente. Los objetivos de la ortodoncia orgánica pueden resumirse en las siguientes aseveraciones. Los órganos dentarios mejorarán sus funciones con la buena oclusión orgánica, asimismo el parodonto mejorará las suyas. Los órganos dentarios bien alineados conservan a las papilas interdentarias en óptimo funcionamiento. El arreglo cúspide-fosa tiende a resguardar los contactos entre los órganos posteriores. La relación cúspide-crestas y surcos de los posteriores ayudan al corte y trituración de los alimentos, preservando al parodonto. Una sobremordida anterior adecuada protege la superficie palatina y la vestibular inferior. Una sobremordida incisal correcta protege a las cúspides vestibulares y a los caninos. Datos proporcionados con el uso de articulador para auxiliar al ortodoncista se pueden resumir en varios puntos. 1. La posición morfológica de la mandíbula. 2. La relación céntrica y restricta. 3. ¿Cuáles órganos dentarios son los desviadores, dónde se localizan y qué grado de desviación ocasionan? 4. La clase de maloclusión de Angle verdadera. 5. La magnitud de la maloclusión. 6. El perfil verdadero del paciente. 7. Las sobremordidas anteriores vertical y horizontal verdaderas. Se concluye por lo anterior expuesto que la ortodoncia y la ortopedia maxilar pueden beneficiar con mucho a los pacientes, incluyendo el uso de un articulador semiajustable en su diagnóstico y en las fases de tratamiento. La oclusión orgánica no puede existir sin la relación céntrica condilar. Asimismo, esta no puede localizarse sin un eje intercondilar. Ya en el año de 1966, el Dr. Harvey Stallard, ortodoncista de San Diego, California, escribió que aún en aquellos cientos de casos en donde la naturaleza había dotado de oclusión orgánica a muchos pacientes, se encontraban desarmonías esqueléticas, entre las que se encuentran las siguientes. 1. El crecimiento hacia abajo del lado derecho es mayor que el crecimiento izquierdo. 2. El crecimiento expansivo lateral izquierdo del arco es generalmente mayor que el derecho. 3. La inclinación del plano de oclusión desde una observación en plano frontal está inclinada hacia abajo en el lado derecho. 4. La angulación del plano de oclusión desde una observación en plano sagital varía desde una inclinación casi recta hasta una cercana a los 18 grados. 5. En el mismo plano espacial sagital, el lado derecho tiene la mayor inclinación y la menor curvatura anteroposterior de Von Spee.
Sabias reflexiones del maestro que ameritan investigarse nuevamente. Reloj condiliar fisiológico. Este es el recorrido condiliar en todos los movimientos, posiciones y consecuentes funciones. La visualización del recorrido condiliar fisiológico es considerada en un sujeto con un sistema nático normal o rehabilitado. Relación céntrica póstero-superior. Se establece como manipulada, voluntaria o al deglutir. Relación céntrica anterosuperior alta. En oclusión habitual, trituración, fonación, respiración, al beber, besar, escupir, soplar, eructar, etc. El cóndilo está entre los 15 y 22 milímetros de apertura. Relación céntrica anterosuperior media. Al cantar, incidir, desgarrar, succionar, lamer, etc., los cóndilos se encuentran entre los 23 y los 45 milímetros. Relación céntrica anterosuperior baja. Al bostezar, vomitar, sacar la lengua, el cóndilo se encuentra alrededor de los 45 milímetros. Reloj condiliar fisiológico. Este es el recorrido condiliar en todos los movimientos, posiciones y consecuentes funciones. La visualización del recorrido condiliar fisiológico es considerada en un sujeto con un sistema nático normal o rehabilitado. Relación céntrica póstero-superior. Se establece como manipulada, voluntaria o al deglutir. Relación céntrica anterosuperior alta. En oclusión habitual, trituración, fonación, respiración, al beber, besar, escupir, soplar, eructar, etc. El cóndilo está entre los 15 y 22 milímetros de apertura. Relación céntrica anterosuperior media. Al cantar, incidir, desgarrar, succionar, lamer, etc., los cóndilos se encuentran entre los 23 y los 45 milímetros. Relación céntrica anterosuperior baja. Al bostezar, vomitar, sacar la lengua, el cóndilo se encuentra alrededor de los 45 milímetros. Factores fijos 3 y 4. Tercer factor fijo. Curvatura de la eminencia. Las curvaturas de la eminencia varían desde una línea casi recta hacia una curvatura extrema. La curvatura de una trayectoria condiliar protusiva diferirá de una trayectoria lateral. El efecto es aún más notable en los contactos intercostales del lado de la mediotrusión, porque en esta excursión del cóndilo de balance viaja a lo largo de la cobertura para evitar interferencias en las cúspides estampadoras antagónicas. En este lado, las 4 posiciones protectoras son: 1. Posición de relación céntrica condilar póstero-superior, donde los dientes anteriores quedan libres de contactos lesivos cuando se realizará la oclusión total. 2. Posición de laterotrusión derecha, donde los dientes anteriores quedan libres de contactos incisales lesivos, debido al contacto punta a punta de los caninos derechos. 3. Posición de laterotrusión izquierda, donde los dientes anteriores quedan libres de contactos incisales lesivos debido al contacto punta a punta de los caninos izquierdos. 4. Posición de protusión, donde las superficies oclusales quedan libres de interferencias debido al contacto interincisal. Cuarto factor fijo, inclinación o angulación de la eminencia. Esta inclinación no debe minimizarse ni relegarse y mucho menos ser olvidada, puesto que entre ambas marcan la cantidad y graduación de las separaciones posteriores de la oclusión. La diferencia entre curvatura y la inclinación de la eminencia está en las regiones afectadas. La curvatura afecta las siguientes posiciones limitadas. 1. Céntrica. Marca la posición mandibular y la sincroniza para que las cúspides estampadoras se acoplen en sus fosas correspondientes al ocluir. 2. Excéntrica. Desoclusiones mandibulares desde una relación céntrica póstero-superior para realizar funciones del sistema nático tales como incidir, desgarrar, hablar, triturar, etc. 2 leyes rigen al cuarto factor fijo. A menor ángulo de la eminencia, más cortas deben ser las cúspides, y a mayor ángulo de la eminencia, más altas pueden ser las cúspides.
Quinto factor fijo. Transtrucción. Es el desplazamiento total de la mandíbula por la acción muscular, influenciado además por las curvaturas e inclinaciones de la eminencia articular para uno u otro lado. Laterotrusión, lado de trabajo o ipsilateral. Si la mandíbula se desplaza hacia el lado derecho, se denomina laterotrusión derecha y la mediotrusión será izquierda. La mediotrusión se realizará cuando el cóndilo se desplaza hacia abajo en medio y adelante. Sexto factor fijo, armonía de arcadas. La mandíbula puede estar fuera de armonía tanto en tamaño como en forma. Las causas pueden ser filogénicas u antogénicas. Las filogénicas son aquellas relacionadas con la evolución de las estructuras en el transcurso de épocas. Las antogénicas son aquellas que el tipo de cráneo afecta la oclusión, por ejemplo, en el oligoencefálico y el bronquioencefálico. Plano de oclusión, factor modificable número 1. El plano de oclusión puede alterarse de dos principales maneras. La distancia desde el plano eje orbitario puede aumentarse o la angulación de su inclinación en la cara del paciente puede modificarse. Muchas fuerzas ortodónticas afectan la posición y la inclinación del plano de oclusión, de tal manera que se tiene a la mano posibilidades de ganar acoplamiento oclusal. Esto se logra simplemente modificando el plano de oclusión para que cumpla con las demandas de las formas cuspídeas. Si la curva de Spee se mantiene fija con la presencia de cúspides altas, el plano de oclusión puede colocarse lo más paralelo al plano eje orbitario para obtener una buena oclusión. Si las cúspides son bajas y cortas, el plano oclusal deberá tener una inclinación más pronunciada en relación al plano eje orbitario. Factor modificable número 2. La curva anteroposterior se considera como un segmento de arco donde están involucradas las primeras y segundos molares de cada lado y sus antagonistas. Ocasionalmente los terceros molares le siguen, los premolares raramente presentan una curvatura. Factor modificable número 3. La curva de Wilson es aquella formada por las inclinaciones linguales de las cúspides vestibulares inferiores, vista en un plano frontal. Esta curva transversal depende del nivel y de la distancia del plano oclusal en relación al ángulo de la eminencia y el plano eje orbitario. Las leyes que rigen a este factor modificable son: a mayor distancia del plano de oclusión, de la inclinación de la eminencia y del plano eje orbitario, mayor será la curvatura de la curva de Wilson. A menor distancia del plano de oclusión, de la inclinación de la eminencia y el plano eje orbitario, menor será la curvatura de la curva de Wilson. Factor modificable número 4. Las cúspides, surcos y fosas de los órganos dentarios que van a funcionar fisiológicamente en una boca determinada son el resultado de la interacción de los factores modificables en concordancia con los factores fijos. Debido a la gran variedad de combinaciones posibles de estos factores, las alturas y formas de las cúspides cambian mucho entre individuos. Sin embargo, la influencia de factores individuales para cada boca en específico solo dará como resultado cúspides y contactos interoclusales a la medida de las mismas. Factor modificable número 5. Dichas relaciones deben considerarse con mucha atención en clínica, puesto que los articuladores no pueden almacenar este quinto factor modificable. El ortodoncista está preparado y adestrado debidamente para manejar este apartado. Solo sería conveniente subrayar que las consideraciones de estética, fonética y dimensión vertical no sean relegadas. Factor modificable número 6. Sin duda, este componente anterior de las sobremordidas es consecuencia de los factores fijos 3, curvatura de la eminencia articular, y 4, inclinación de la misma. La cantidad de elevación cuspidea y profundidad de las fosas requiere de cierta sobremordida anterior para que los dos segmentos de la oclusión estén en armonía. Sobremordidas verticales.
Sus agentes causales son las posiciones de labios y lengua que guiaron a los dientes en su erupción hacia esta posición. La sobremordida vertical acentuada no es en sí misma un problema y su corrección debe evaluarse con un buen juicio de diagnóstico para no caer en el error de corregir sin logro alguno estas supuestas maloclusiones. El tratamiento de esta sobremordida no está indicado en los dientes tienen contacto en oclusión céntrica. Las dificultades del tratamiento están en relación directa con los problemas asociados al establecimiento de contactos en céntrica. Sobremordidas horizontales. Estos pacientes presentan 3 problemas básicos, los cuales contribuyen al deterioro de los dientes y el parodonto. Número 1. En las sobremordidas horizontales acentuadas, los dientes anteriores e inferiores no tienen contactos estables en céntrica ni cerca de céntrica, por lo tanto tienden a erupcionar, desalinearse y lesionar los tejidos palatinos. Número 2. Las sobremordidas horizontales acentuadas dificultan o imposibilitan una buena función de los dientes anteriores, evitando la desoclusión posterior. Número 3. Problemas estéticos. La terapéutica de los overjets incluirá 4 consideraciones. Número 1. Estabilizar los dientes anteriores e inferiores. 2. Proporcionar el arreglo de anteriores para lograr una pronta desoclusión posterior en protrusiva. 3. Proporcionar una buena desoclusión posterior en las laterotrusiones. 4. Mejorar la posición, alineamiento o forma de los dientes anteriores superiores a objeto de lograr céntrica. Apertura anterior mínima. Una apertura anterior aproximadamente de 1 milímetro por lo general es causada por el hábito de succionarse el labio inferior. El paciente desarrolla una presión negativa y succiona los tejidos mucosos entre los dientes anteriores. Este hábito es protector. Abertura anterior moderada, separación de 1 a 5 milímetros. Si la separación anterior es de 1 a 5 milímetros, la causa del problema es generalmente originada por la lengua, que se impele hacia adelante y afuera a deglutir. También al morderse los labios puede coadyuvar. Abertura anterior severa, separación de 5 milímetros o más. A pesar de que los patrones anormales de deglución y proyección de la lengua son responsables en todos los casos severos, aparentemente en numerosos pacientes existe una displasia vertical dentro de su sistema óseo, en muchas mordidas abiertas acentuadas. Aquí los dientes anteriores están superposicionados en un infructuoso interno de la naturaleza de cerrar el espacio. Relaciones borde a borde. Las relaciones incisales borde a borde se dan entre los incisivos. Las relaciones borde a borde oclusales se dan entre las cúspides estampadoras inferiores y los antagonistas palatinos, cuando la mandíbula se encuentra céntricamente relacionada en una dimensión vertical adecuada. En relaciones borde a borde, la mandíbula no puede protruir sin sobrecargar los dientes posteriores, pues no hay desoclusión anterior. En relaciones borde a borde posteriores no existe desoclusión posterior, sobre todo del lado de la mediotrusión. Rehabilitación temporomandibular. La capacidad del sistema nático para rehabilitarse es amplia y solo requiere que el especialista encuentre el sistema más eficaz para lograrlo, escogiendo entre las terapéuticas conocidas aquella que se adapte más para recuperar la fisiología perdida, alterada o modificada por procedimientos ortodónticos mecánicos. Los aparatos ortopédicos interoclusales, guardas oclusales, son sin duda las más conocidas, prácticos y económicos de lo que se disponen. Como terapéutica de elección, su aparente sencillez para elaborarlos no los hace fáciles ni siempre útiles. El diseño debe ir apegado a un método de colocación, instrucción de uso, ajustes periódicos de acuerdo a las necesidades de cada caso en particular. Deberá siempre acompañarse de un seguimiento psicológico de sostén, que apoye al paciente en la consecución del control de sus hábitos neuróticos, los cuales son un 90% los causales de la disfunción temporomandibular. Es la rehabilitación el procedimiento clínico más sobresaliente y el primero en los prolegómenos del tratamiento de ortodoncia.
Solamente después de satisfecha esta fase se debe proseguir. Resulta antiético no profesional empezar un tratamiento si están presentes uno, dos o más signos o síntomas en el sistema náutico. Los resultados serán incompletos y las recidivas no se harán esperar. Se concluye de estas observaciones y experiencias la siguiente axioma, válido para todas las disciplinas odontológicas. Rehabilitación para reconstruir. Otras terapéuticas de rehabilitación confluyen para lograr el alivio del ADTM antes de realizar la reconstrucción de los elementos visibles del sistema. La indicación oportuna y complementaria de otras terapéuticas reforzará las posibilidades de alivio de los músculos y a las articulaciones. 1. La terapéutica física, fisioterapia, con sus múltiples opciones de calor, frío, movilizaciones mandibulares, ejercicios mandibulares, ultrasonidos, estimulación electrogalvínica, láser blando, retroacción biológica, agentes anestésicos y biomagnetismo, suele ayudar y acelerar la curación, siempre y cuando simultáneamente se esté realizando la rehabilitación con el guardo oclusal y su apoyo terapéutico psicológico. 2. La terapéutica farmacológica es sin duda un auxiliar complementario que reporta prontos y oportunos alivios. Debe también disponerse de esta aliada al uso de la guarda oclusal, sin olvidar el constante apoyo psicológico al paciente. 3. El desgaste mecánico selectivo. Debidamente comprobado, solo los modelos diagnósticos con antelación a realización de la dentadura natural trata en forma efectiva de devolverle al paciente un patrón de oclusión cercano a la oclusión orgánica.